Buenas tardes, mis queridos hermanos. Entonces vamos a continuar con el capítulo de la ley de mediunidades. En el anterior estuvimos hablando sobre la dínamo y voy a repetir esa partecita para que podamos entender bien, ¿sí? Porque es algo muy importante en los medium, el desarrollo de su dínamo, que es, bueno, vamos a leer para entender. El dínamo, que es de gran necesidad que los mediums sepan desarrollarlos para recibir o repeler a voluntad las influencias extrañas, y con cuyas fuerzas, puestas en acoplamiento con las fuerzas del éter, el espíritu del medium sepa defenderse aún entre corrientes contrarias. Qué lejos han estado los educadores de los medium de estos conocimientos. Por esto hay tantos malos medium y tan pocos buenos. Y de esta ignorancia se han aprovechado los detractores que han jugado feo, pero les faltaba el amor y hablaban de caridad. Por fin diré que del compuesto de las tres entidades, materia impresionable, cera, constitución facultativa, diamante, fuente productora a voluntad, dinamismo, nace la palabra mediunidad, y con palabras técnicas, poder psíquico. Entonces aquí tenemos en el estudio que esto es muy hermoso, me parece a mí, para los que están desarrollando facultades, porque si el medium pone en acción su dínamo, está igualando las corrientes con la madre, con la naturaleza, con el éter. De ahí que su fuerza fluídica es lo que le hace aflorar pues las facultades. Y llegando a esto, que el hermano o los hermanos que están desarrollando sus facultades puedan poner en regla su dínamo. Entonces viene aquí, eso conduce a que el hermano tenga un poder psíquico, su fuerza psíquica, que la desarrolle. Porque el maestro dice en una parte que la psiquis es del alma cuando el espíritu la ha pulimentado, es decir, a través de los siglos, ¿sí? Y que las facultades no se regalan, no se dan por así, las gana el espíritu a través de tantos millones de siglos. Entonces tenemos que, si se pone en contacto con el éter y desarrolla su poder psíquico, su espíritu le pasa esa facultad al alma para poder, porque el alma tiene que estar ya cuando el espíritu tiene, cuando el hombre tiene facultades, es porque el espíritu ya ha educado los instintos y el alma está muy sensible, elástica, porque también se elastifica el alma a través de los siglos. Al elastificarse el alma, entonces ya está pulimentado, todos los instintos ya están, la mayor parte de los instintos están dominados. Entonces es cuando ahí el espíritu hace su trabajo, ¿sí? Desarrolla su psiquis y a través del alma, entonces él plasma lo que necesita, hace lo que tiene que hacer, porque se desdobla con conciencia
y se va lejos para que el hermano comunicante pueda estar tranquilo, y a la vez, dice el maestro en alguna parte, que a la vez el espíritu que se desdobla, el medium que se desdobla, sale al espacio a buscar hermanos para ayudarle. Y puede traerlos a que se comuniquen. Porque el gobierno, el espiritismo, es un lazo inmenso, es una cadena inmensísima. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, de que somos una potencia, y esa potencia a través de los siglos, como nos toca tomar alma, ¿no? Ya alma universal, y tenemos que ir a un mundo embrionario, se nos olvida esa potencia que traemos, pero al espíritu espiritualizar su propio yo, al abandonar todas estas miserias en las que vive por tantos siglos, entonces aparece nuevamente esa facultad en él, su luz, su amor, su potencia como espíritu que es. Entonces ahí vemos que en realidad la ley de mediunidades es algo muy hermoso y a la vez muy triste cuando un hermano no puede hacer esto, desarrollar esta parte que estamos estudiando acá. Eso es lo que les pasa a los hermanos que no desarrollan su facultad dinámica para poder estar bien, conscientes de todo. Entonces los hermanos no son locos, porque el mismo maestro dice que los locos no existen. Se llama esa enfermedad, se llama psicastenia. Porque entonces yo entiendo que tienen su psiquis muy mal. Están muy mal, precisamente es porque no desarrollan esa parte. Hay que desarrollarla y poner toda la voluntad de uno mismo, porque nosotros como espíritus tenemos que tener esa fuerza de voluntad para poder desarrollar esa dínamo que tenemos, que somos nosotros. No que tenemos, sino que somos, porque somos espíritus. Y si el maestro dice que la verdadera dínamo es el hombre, es porque somos una dínamo por nuestro espíritu que somos, por esa fuerza potente que traemos de nuestro Padre Creador. Entonces, en el universo somos todos iguales, todos los espíritus, así sean malos, porque no hay, es decir, el Creador no discrimina a ninguno de sus hijos, sean malos o sean buenos, para Él todos son iguales. Lo que pasa es que pues a los malos tienen que ir a otros mundos a pagar sus deudas. Así en este mundo ya fue juzgado, ya no podemos, pueden tener otro juicio cuando los expulsan, entonces en los otros mundos tienen que también llegar a recibir otro juicio, que es el segundo juicio. Bueno, no sé cuántos se habrán pasado muchos hermanos por 1, 2 o 3 juicios, uno no sabe, porque el espíritu es tan supremamente recalcitrante que uno no sabe cómo será en la vida real del espíritu, porque aquí estamos estudiando lo que el maestro nos da para este plano tierra. Bueno, entonces vamos a seguir la lectura para seguir estudiando. Este es otro vocablo que no puedo pasar sin decir algo, por la gran variedad que encierra y por la gran discusión de que ha sido y es objeto la psiquis. Pero como no escribo para un tiempo de tinieblas y a lo más para el tiempo de transición, solo haré una definición codificada a fin de que puedan mis hermanos aprovechar y salir de dudas. La psiquis se pretende estudiarla en la materia separadamente del alma, por los materialistas y la ciencia médica, para lo cual esta ciencia se ha dogmatizado,
pero la psiquis es propiedad exclusiva del alma cuando el espíritu la ha dominado y le puede comunicar sus facultades y potencia. ¿Sí ve? Aquí vemos que es cuando el espíritu la ha dominado que el espíritu ya, ¿sí? Puede decirse que la psiquis es del alma, pero la psiquis es exclusiva del espíritu. Al terminar aquí a ver, vuelvo a leer. Pero la psiquis es propiedad exclusiva del alma, cuando el espíritu la ha dominado y le puede comunicar sus facultades y potencia. Por lo que toda mediunidad indica progreso del espíritu, aunque éste sea en el mal. Pues no quita a un espíritu ser malo para ser sabio en conocimientos. ¿Sí ve? Porque realmente el espíritu, por más malo que sea, es un espíritu sabio y que haya pasado a la maldad a su sabiduría, eso no quiere decir que no sea un espíritu elevado, porque traemos desde que somos individualizados, traemos esa fuerza, esa potencia que se llama dínamo, que es nuestro propio espíritu, nuestro propio yo. Es decir, es lo que yo entiendo. Pero estos están obstinados por falta de amor y por consiguiente odian el principio del bien, y es porque saben que no serán destruidos o aniquilados. Y como están muy materializados por la concupiscencia y aman la supremacía porque son orgullosos de su sabiduría, es por esto que obran todo lo que les viene en gana, porque saben, como dije, que no serán destruidos. Pero así fueron los desterrados que echó la justicia a la tierra y arrastraron algunos millones de la grey que les seguía en Neptuno, muy sabios pero supremáticos, y conocían el secreto de la verdad, de la unidad. Pero en la supremacía eran grandes materialmente y no acataron el principio de unidad que se les estableció en Neptuno con el juicio final, como ahora en la tierra. Y no eran los consumidores de crímenes religiosos, sino simplemente supremáticos por la materia, y fueron expulsados y echados a la tierra, donde se vieron entre religiones que no sabían de dónde venían. Y estas religiones eran 1000 veces más supremáticas que ellos habían tenido, y lloraron desde el primer momento su error. Entonces aquí tenemos también algo muy hermoso para estudiar, ¿sí? Con los hermanos de Neptuno y los hermanos de la Tierra. En Neptuno ellos no eran orgullosos, supremáticos, pero no tenían religiones y no eran asesinos. ¿Cómo será a los hermanos aquí de la Tierra, los primitivos, que fundaron 50,000 cosas y asesinaron a tantas personas como han sido en las guerras religiosas, en las cruzadas, en la Inquisición? ¿Cómo será de terrible si a estos hermanos que vinieron aquí de Neptuno y les tocó sufrir y luchar, cómo será a los hermanos de la Tierra, que les tocará súper duro? Pero la ley es la ley y la ley es la que nos domina. Así que, pero es para estudio, esto es para estudiarlo muchísimo. De ahí que nosotros debemos de hacer el deber
por amor a nosotros mismos, de rechazar las religiones, porque en realidad las religiones lo vuelven a uno es fanático. No entienden por nada del mundo lo que uno pueda decirles. Entonces, eso es algo muy triste para uno oírle decir a un hermano que viva las religiones y que viva la religión cristiana y viva Jesucristo. Eso es muy doloroso para uno a estas horas de la vida. Pero bueno, al fin y al cabo, cada uno respondemos por nuestras propias acciones. Pero da tristeza. Y todo esto es para estudio, para analizarlo, para dejarnos un poquito, alejarnos un poquito de lo que nos hace daño. Pero traían la gran potencia de la sabiduría y clamaron pronto al Padre. Y se descubrió brillante la Trinidad en ellos, por lo que sus espíritus comunicaron a sus cuerpos la psiquis y sus facultades con las que dominaron a la materia y así a la raza primitiva en toda la tierra, hasta quedar un muy reducido número que no ceden en sus aberraciones y son expulsados, teniendo que ser en los mundos donde son destinados lo que la raza adámica en la tierra. La salvación de los primitivos, después de haberlos hecho progresar en las artes y las ciencias, y descubrirán sus moradas, descubrirán sus moradores la Trinidad de su ser, en cuyo descubrimiento se encontrarán dominadores de las fuerzas materiales, porque habrán desarrollado la psiquis, que es que el espíritu comunica a sus almas. La psiquis es de la sabiduría del espíritu, y como la sabiduría lo pone en relación con el centro de su procedencia, y con esta luz y fuerza entra en la comunión de los espíritus de progreso y comprende los efectos que originan las causas y obran según sus inclinaciones, que serán buenas si descubrió por el trabajo su centro y potencia, obrará mal si la sabiduría la tomó de otros espíritus de progreso que la enseñaron continuamente para llevarlo a la luz, pero que él, aberrado a la concupiscencia, toma aquellas enseñanzas para volver las armas contra la bondad y humildad de los espíritus inmoralistas. Y esto es lo que ha pasado con los supremáticos de las religiones y los parásitos. La primer facultad que el hombre descubre es el magnetismo animal, pero no la puede descubrir con conciencia hasta que el espíritu es sabio y aunque sea malo. Y no hay una contradicción en ser sabio y malo, porque el espíritu aprende y no olvida. Y como siempre se les está enseñando por los espíritus de luz y progreso, porque estos saben que tarde o temprano los malos caerán de su burro. Mientras no caen, obran con más refinamiento y con odio a quien les quiere. No arrebatar la supremacía, sino anular la supremacía. Y de aquí las hecatombes que la tierra ha presenciado. Pero son prevaricadores, porque emplean las armas de principios que los espíritus
de luz les entregan. La obstrucción se ha hecho a las facultades medianímicas porque los sistemáticos han visto que todo el que las posee es un espíritu sabio, que las ganó por su trabajo y que se salen de la grey. Y cuanto más se han hecho luz y han arreciado las batallas y las persecuciones, cuanto más veían huir de sus filas, porque sobre aminorarlas descubrían sus crímenes y falsedades. Pero los espíritus de progreso descubrieron la ciencia y los retrógrados opusieron el materialismo, que no puede jamás sentar base de ciencia, porque no solo excluye de sí al espíritu, sino también el alma. Y he aquí por qué tanto tiempo combatió el magnetismo, que al fin la ciencia tuvo que admitirlo, pero el magnetismo es una rama del gran árbol espiritismo, lo mismo que el hipnotismo. Los efectos físicos, los aportes, las materializaciones, la evidencia, la escritura, la intuición o audición y los desdoblamientos, al igual que los parlantes y las demostraciones luminosas o irradiaciones de la aureola de la telepatía. Por fin digo que todas estas demostraciones en otras innumerables ya en desarrollo son potencia psíquica y que la psiquis es solo espiritual, porque aún la materia inerte está poseída de los espíritus naturales y elementales, sino desconocidos en el hombre, absolutamente desconocidos hasta hoy para las generaciones en su poder y obras, pero obedecen como los espíritus humanos al infinito, del infinito, y la única causa es la única ley suprema a la que está sujeta toda la creación. Aquí tenemos otro estudio pues muy profundo también, porque se trata ya de los cadáveres, cuando ya el espíritu desencarna y abandona el cuerpo. En ocasiones han hablado señores que trabajan en las funerarias y dicen que los espíritus se mueven cuando los van a tocar. Y le escuché decir a un señor que arreglaba los cuerpos que él tenía, que ellos se acostumbraban a pedirle permiso al cuerpo para poderlo manipular, poderlos arreglar, poderlos afeitar, poderlos vestir, porque ellos se mueven. Entonces aquí está la contestación, que son los espíritus naturales y elementales los que ya se hacen uso de ese cuerpo y lo mueven a su modo. Entonces, pidiendo el permiso, pues los espíritus naturales y elementales ceden a ese permiso, ¿sí?, para que puedan manipular el cuerpo. Eso es un estudio muy largo y muy extenso. Así yo hablo así, pues yo no sé mucho, pero yo trato de entender y comprender. Pero algún día llegaré a comprender en toda la magnitud del caso lo que estudiamos. Sigo con la lectura. Por tanto, y durante la transición, todos los médiums y los maestros de los médiums deben regirse para su desarrollo y comunicaciones a lo que queda expuesto con la reglamentación que dejó Kardec para empezar, y con sujeción a la presente ley
que se dicta ante el espíritu de verdad, porque las mediunidades en el régimen comunal de nuestro séptimo día no pueden tener los errores que hasta hoy, y porque pasadas las 3 generaciones no hay perturbadores y mistificadores, y el mal fruto no puede existir, porque el mal árbol se ha arrancado, y así se decreta lo siguiente. Entonces aquí ya tenemos que, ya se leyó el prefacio, entonces aquí ya entramos de lleno a la ley de mediunidades. Entonces voy a leer aunque sea unas 2 renglones. Entonces dice, así se decreta la siguiente. Ley de mediunidades en general. Artículo 1. Son facultades mediunímicas todas las demostraciones psíquicas, ya procedan de posesión del medium, ya se manifiesten por cualquier concepto en la materia humana, aún inerte, porque ésta es regida por su ley, y esta ley es desempeñada por los espíritus naturales y elementales, y aún muchas veces por el espíritu que ocupó la materia, y obedece a una ley, que en todo caso y con ayuda de un medium, si la ciencia es impotente, el Padre no ocultará lo que con ello nos quiere enseñar, porque a eso tienden todos los fenómenos que se nos han demostrado. Entonces tenemos aquí que en verdad es muy grande la ley de mediunidades. Es algo muy hermoso. Aquí vuelve a decir el maestro que el cuerpo abandonado por un espíritu, cuando decimos que muere, porque la muerte no existe, desencarna. Entonces, si no son los espíritus naturales y elementales que hacen mover el cuerpo, entonces puedes hacerlo el propio espíritu que ocupó ese cuerpo, pero que verdaderamente es algo que se presenta, en la vida real se presenta. Pero todo eso lo debemos de estudiar y aprenderlo muy minuciosamente, porque el estudio es largo y pues se demora uno en estudiar cuando está uno estudiando para poder comprender, analizar. Entonces, en este capítulo que se leyó ya empezamos, sí, lo de la ley de mediunidades, quedamos en el artículo 1 y ya en el siguiente, entonces ya vamos a seguir con los otros artículos. Y me agrada muchísimo haber podido hacer aunque como les digo nuevamente, mi progreso no es elevado, pero yo trato de hacerlo mejor para que mis hermanos puedan tener un conocimiento, los que no tienen los libros, porque les es fácil ya, entonces pueden, si no entendieron algo, pues repiten el video para poderlo estudiar. Y de paso también, si encuentran algo mejor, pues me hacen el favor y me comunican, porque es algo muy importante para mí. Si yo cometo un error, es decir, yo acepto las críticas buenas, positivas y negativas, porque eso es un estudio para mí. Entonces les agradezco muchísimo y hasta la próxima. Muchas gracias.